y se mezclaron con la población local. Y era un lugar vibrante. Con el tiempo los pobladores se entremezclaron mucho, originando una cultura totalmente nueva en África Occidental, conocida como la cultura crio. Como colonia británica, Freetown se volvió un centro de educación e ideas progresistas. Casi todo el resto del país se mantuvo poco desarrollado hasta 1930, cuando fueron descubiertos los diamantes. Desde entonces, los diamantes juegan un papel muy importante en nuestra economía. Una sola empresa, la Sierra Leone Selection Trust, o SLST, tuvo los derechos exclusivos de la explotación minera y pronto se desarrolló una red ilícita de mineros y contrabandistas. Las piedras en bruto se llevaban de contrabando hasta Liberia y Guinea. Monrovia en Liberia tuvo cierto auge cuando los compradores de diamantes de las casas europeas vieron el valor de los diamantes baratos disponibles en Monrovia. A principios de los años 50 se descubrieron nuevos depósitos diamantíferos. En 1955 hubo una gran fiebre del diamante. Todos iban a las minas en busca de una riqueza rápida. Eso amenazó el monopolio de la SLST. Cuando vivía ya en los años 60, la SLST tenía un ejército de 500 hombres, tenían 2 helicópteros y camiones, y su única ocupación era rodear mineros ilícitos. A pesar del contrabando generalizado, Sierra Leona exportaba oficialmente la lucrativa cantidad de 2 millones de quilates de diamantes anuales, ingreso que se volvió crucial al terminar el gobierno colonial británico. Luego de su independencia en 1961, Sierra Leona tenía buenas expectativas. Contaba con infraestructuras aceptables. Había tren, redes de autopistas, escuelas y una universidad, pero muchas de las instituciones eran muy frágiles. Sierra Leona comenzó su decadencia en 1967 con Shaka Stevens como primer ministro. Él, con el tiempo, terminó embarcándose en una forma de gobierno altamente centralizada con un solo partido que afectó adversamente la calidad de vida de la gente. Instituciones importantes en este país, como el ejército y la policía, estaban todas corrompidas y politizadas. El gobierno reclamó para sí 51% de las acciones de la SLST. Poco a poco la industria diamantífera fue nacionalizada. El gobierno trajo toda clase de personajes siniestros. Trajo a la mafia estadounidense. Una sorprendente gama de truhanes se involucró en el negocio de los diamantes. Las exportaciones oficiales de diamantes disminuyeron de 200 o 300 millones de dólares anuales a casi nada. En las 2 décadas siguientes, los fondos de los servicios públicos se evaporaron. La educación, la salud y las infraestructuras colapsaron. La prensa y el descontento social fueron controlados. Pronto el Estado cayó vertiginosamente. Muchos estudiantes universitarios se radicalizaron en esa época de esta experiencia y formaron ese tipo de oposición que participó en los primeros días del movimiento rebelde, que nació a principios de los años 90. Uno de los líderes rebeldes era un ex cabo del ejército, Foday Sanko. A Foday Sanko lo conocí bien. Era como un camaleón, en el sentido de que podía asumir cualquier color. Lo ves del modo en que se te aparece. A veces se ve bonito, simple, adorable, pero Foday Sanko es muy duro para aceptar. Y Foday Sanko no mantiene su palabra. Hoy es negro y mañana será blanco. Sanko se alió con un sanguinario rebelde cerca de la frontera de Sierra Leona. Pelearemos calle por calle, casa por casa y los venceremos. El liberiano Charles Taylor planeaba crear una Liberia más grande, lo cual significaba atacar Sierra Leona. Pero estratégicamente también necesitaba tomar las zonas diamantíferas en Sierra Leona para financiar su guerra y la de esta. ¡No hay esclavos! ¡No hay amos! ¡No hay amo! ¡No hay esclavos! ¡Nada! ¡Tienen que hacerlo solos! Juntos, Taylor y Sanko fundaron el ejército rebelde de Sierra Leona conocido como el FRU, el Frente Unido Revolucionario. Taylor les prometió que luego de su guerra los ayudaría a crear una revolución en Sierra Leona.
En 1989, Taylor y sus seguidores inician una guerra civil en Liberia. Sanko pone una base en Liberia Occidental cerca de la frontera con Sierra Leona. Ahí comienza a reclutar y a entrenar a su ejército. Casi todos los soldados a pie de Sanko carecían de educación y eran fácilmente adoctrinados. Había mucha pobreza y había muchos jóvenes desafectos que eran fácilmente reclutables por Foday Sanko. No les costó mucho poner esto en marcha. En marzo de 1991 el FRU invadió Sierra Leona. Muchos creen que el FRU tenía una causa genuina, un resentimiento contra el gobierno. El llamado gobierno legítimo dilapidó los ingresos que daban los diamantes, robaron el dinero para el desarrollo. Ya no fluían fondos para las escuelas u hospitales. La infraestructura era atroz. Apenas un año después de que el FRU invadiera el país, una junta militar perpetró un golpe de Estado. Va a ser uno de 3 gobiernos que combatirán el FRU en el transcurso de la guerra. Pero a Sanko poco le importaba quién estuviera en el palacio presidencial. Era un ávido de poder que quería gobernar su país a cualquier costo. El FRU invadió sin esfuerzo los lucrativos distritos diamantíferos del este. El ejército de Sanko masacró a todos los que se resistían. Cuando yo recogía guayabas de un árbol, los vi. Algunos estaban vestidos de rojo, otros tenían cintos rojos. Eran 10 de ellos. Me preguntaron por qué temía. Literalmente me cayeron encima y abusaron sexualmente de mí. Los soldados del FRU se daban horripilantes apodos, tales como experto en sangre, malo con las mujeres y el asesino. Rodearon la aldea y capturaron como a 55 de nosotros. Los juntaron a todos y llamaron a un joven conocido como el asesino. Decidieron sacrificar a alguien. Trajeron a una señora de la etnia Limba y la mataron. Las ilusiones de que los del FRU fueran héroes liberadores pronto se desvanecieron. Los ciudadanos aterrorizados abandonaron aldeas y pueblos. Para noviembre de 1993 había más de 370.000 desplazados. El FRU había logrado uno de sus objetivos, ahuyentar a la mayoría de la población de las zonas diamantíferas de Sierra Leona. El FRU quería tomar Kono, o las áreas diamantíferas, por sus recursos. En los años siguientes, los recursos que dieron los diamantes financiaron una campaña de terror sin paralelo, y las minas diamantíferas se transformaron en campos de trabajos forzados. Muchos de los mineros trabajaban apuntados con armas. Antes de la guerra con los rebeldes, Usman Conté era un típico adolescente sierraleonés. Pero cuando Usman tenía solo 17 años, el FRU lo secuestró en una redada en Magburaka, su pueblo natal. Estábamos en un vehículo, en un camión. Éramos más de 100. Yo pensé que como nos habían capturado nos iban a matar. Nos trajeron aquí a sufrir. Nos ordenaron extraer diamantes. Las áreas diamantíferas se convirtieron en campos de trabajo forzado del FRU. Miles de civiles capturados trabajaban en ellos. Era día y noche, día y noche. Nos mataban si intentábamos descansar. Teníamos que hacer nuestras necesidades ahí mismo donde trabajábamos. Que los mineros estuviesen físicamente exhaustos era muy común. De hecho, una táctica del FRU era desgastar a los mineros para que no tuvieran ganas de escapar. No había suficiente comida. Nos daban gari,
Éramos esclavos. Si decidías irte a buscar algo que comer y te atrapaban, te mataban. Los rebeldes vigilaban a cada prisionero para prevenir los robos. Porque si ellos sospechaban que tú tenías un diamante, debías pedir a Dios que cuando te preguntaran dónde estaba, dijeras aquí o te mataban. A veces, cuando estábamos trabajando, alguien se robaba un diamante y se negaba a entregarlo. Se lo pedían, pero él negaba haberlo tomado. Él era interrogado y cuando insistía en no haberlo tomado, lo mataban de un tiro. Ahora tenía que dárselos en el más allá. Del esfuerzo de mineros esclavizados como Usman, ríos de diamantes salían de los campos y eran sacados del país por rutas de contrabando establecidas décadas antes. Usaban portadores de confianza que los sacaban por tierra a través de la frontera hasta Monrovia. Atrapado en su propia guerra civil, el caudillo liberiano Charles Taylor ayudó a facilitar el flujo ilícito de los diamantes de la guerra. Él apoyaba al Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona porque era un modo de desestabilizar elementos fuertes en la región y también para financiar su propia guerra. Los diamantes extraídos por el FRU contaban con 2 máquinas rebeldes de guerra a la vez, una en Liberia y otra en Sierra Leona. A cambio de los diamantes, necesitábamos armas y municiones. Armas como los rifles AK-47, GPMG, o sea, ametralladoras para todo uso RPG. Rifles de cañón largo, misiles tierra-aire, helicópteros, piezas para helicópteros. Las municiones solían enviárselas en lotes de 1 millón de unidades. El control del FRU sobre los diamantes de Sierra Leona sirvió para otro propósito estratégico. Cuando lleguemos a estas áreas, las ricas en recursos, el gobierno colapsará económicamente. No podría financiar a su ejército. El debilitado Estado le asignaba muy pocos recursos al ejército. Muchos soldados descontentos se revirtieron en su contra. Los soldados no podían enfrentar la guerra con efectividad. Muchos se convirtieron en sobels, o sea, soldados vueltos rebeldes, y eso complicó toda la situación en el frente de combate. Los soldados unían fuerzas con los rebeldes y atacaban pueblos, violaban mujeres, mataban. Al no ver nadie que protegiera a los civiles, en 1991 una secta guerrera de la tribu Mende, los Kamayors, se alzó en armas contra el FRU. Esa fue la razón por la que tuvimos una milicia civil, porque la gente se quejaba de que sus casas y sus aldeas eran atacadas por militares, ni siquiera por rebeldes. Al reinar la anarquía, los niños se volvieron un emblema de la tragedia humana en el conflicto. Muchos niños fueron asesinados y otros realizaban las matanzas. Creo que el número de soldados niños, según nuestras estimaciones, era de unos 20.000, un número muy alto. El rango de su edad estaba entre 7 y 12 años, por tanto eran muy pequeños. Y la mayoría de estos niños soldados eran sumamente agresivos. Para provocar un comportamiento violento, el FRU forzaba a los niños soldados a consumir drogas y alcohol. La mayoría de los niños reclutados eran varones, pero también buscaban niñas para ser cocineras, esclavas sexuales y soldados. Me secuestraron y abusaron de mí sexualmente. Me dieron un arma, pero yo no sabía cómo usarla, así que solo la cargaba. Lovett Freeman fue secuestrada a los 14 años por el FRU. Yo hacía lo que ellos querían que hiciera, porque si no, me amenazaban con un cuchillo. Hice cosas malas. Fuimos a saquear una casa y yo me puse en la entrada.